Boombox. En este nuevo episodio de Banqueras, sigo conociendo mujeres maravillosas y excepcionales del mundo financiero en Colombia. En este capítulo voy a hablar con Claudia Chavarría, vicepresidenta jurídica y corporativa del Grupo Bancolombia, quien cuenta con una trayectoria impresionante en el ámbito legal y corporativo y quien desde chiquita nunca tuvo miedo a brillar con luz propia. Yo pues me sentía lista para todo, súper empoderada, súper todo, y la verdad es que tuve unos jefes súper alcahuetos que me vieron con ganas de retos y me dijeron, bueno, ¿usted cree que es capaz? Hágale. Por el otro, Liz Bejarano, directora financiera y de riesgo en Asobancaria, quien con su vasta experiencia en riesgos y finanzas lidera discusiones cruciales en el gremio sobre el tema, pero además quien tiene una historia de vida fascinante sobre cómo logró sus objetivos en el mundo laboral. Tuve que buscar mi propio sello, ¿no? y darle peso a mi voz, porque a veces yo iba a los comités donde estaban todos los vicepresidentes o de tesorería, o los financieros, o los contadores, o cada uno de los comités que lidero, y la mayoría eran hombres. Con ellas dos tendré una charla personal en donde exploraré cómo han logrado sobresalir en un sector tan competitivo y cuáles son los retos y satisfacciones de sus roles en la banca. Banqueras. La historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. En este episodio de hoy de Banqueras me acompaña en esta camiseta Cristina Romer, que es una de las mujeres también economistas más influyentes de los últimos tiempos, entre otras cosas, porque fue la presidenta del Consejo Asesor del presidente Barack Obama en Estados Unidos del 2008 al 2010 y fue esa mujer, una de las que se ideó toda la campaña de estímulos para la recuperación de la economía después de la crisis. Y con esta mujer, que pues es inspiradora para muchas, quiero saludar a mis invitadas de hoy, una economista, otra abogada, Claudia, Liz, bienvenidas, gracias por venir a este podcast, este video podcast, y por querer abrirme sus corazones, sus vidas personales y profesionales. Hola Camila, muchas gracias, feliz de estar acá. Hola Camila, gracias por este espacio. Ustedes, pues una economista, otra abogada, digamos que las dos carreras más populares dentro del sector financiero, dentro del sector bancario. Y empiezo por ti, Liz. ¿Tú siempre has querido trabajar en el sector financiero? ¿Cuánto llevas trabajando como economista en el sector financiero? Wow, cerca de 20 años. Mi primer trabajo, bueno, yo empecé en una firma de consultoría estadística que hacía los modelos de score que los bancos utilizaban. Ya formalmente me incorporé al sector financiero cuando en Bancafé, luego Bancafé se fusionó con Davivienda. Y desde ese entonces, primero en la parte estadística y analítica, simulando provisiones, simulando deterioros de cartera, y ya luego en Asobancaria en este rol desde el 2012 como directora financiera y de riesgos de Asobancaria. Tú te fuiste por la línea dura de la economía y en el sector financiero, en donde realmente no hay tantas mujeres, hay más hombres haciendo lo que tú empezaste a hacer, ¿o no? Sí. De hecho, tanto en la parte analítica, en ese entonces, la mayoría de mis compañeros eran hombres estadísticos, ¿no? Como que la estadística, la econometría y eso no era muy sexy para las mujeres, como que nos encasillaban en que a las mujeres les gustan ser abogadas, de pronto ser politólogas, pero cuando llegué aquí a Asobancaria, entonces dejé un poco de lado la analítica y me enfoqué como en la parte técnica, ¿no? Como en entender la regulación, los mejores estándares internacionales y en ver cómo todo eso se adapta y se acopla de la mejor forma posible para todos los bancos que hacen parte de la asociación bancaria. Pero en los bancos también hay abogadas y muchas mujeres abogadas como Claudia. Pero Claudia, tú no empezaste en el sector financiero. Yo hice mi práctica en una compañía de retail, en el Éxito. Después entré al sector financiero en Bancolombia hace 20 años, y después volví al Éxito y después otra vez a Bancolombia. Pero todo en Antioquia, o sea, sí. todo en Medellín. ¿Y por qué
¿Te sientes más cómoda en el sector financiero? ¿Te sientes más cómoda en el sector financiero que en el sector de retail? No, me encantaron las dos experiencias, la verdad me parecieron súper complementarias. O sea, me encantó trabajar en el sector de retail por la conexión inmediata que tú tienes con la operación, con los clientes, o sea, súper estimulante, súper chévere, con los proveedores, es muy lindo. Y en el sector financiero, pues son los temas que me apasionan técnicamente y que me han encantado toda la vida. Y mi primera parte de la carrera en Bancolombia fue en temas corporativos, internacionales, entonces volver al retail y volver a vivir lo que era pues una cosa completamente distinta también fue súper rico para mí, porque cuando volví al banco me tocaron los dos mundos, el corporativo y el retail financiero. Exacto, eso te iba a preguntar. Entonces, ahora en el banco, volviendo a esta segunda etapa, ¿la responsabilidad es cuál específicamente? Yo soy la vicepresidenta jurídica y secretaria general, entonces tengo todos los temas jurídicos para Colombia, para los países del grupo Bancolombia y los temas de regulación. Claro, pero el título lo tengo clarísimo. Es exactamente en el día a día, ¿eso significa qué? Uy, no. Yo el título me lo sé, pero ¿eso es hacer qué? Eso es responder por todos los temas jurídicos que pueden salir del negocio o puede haber procesos judiciales. O sea, desde el producto más pequeño pasa por un abogado, los contratos más grandes pasan por un abogado, desde una tutela, una queja, todo ese tipo de temas pasan por un equipo legal, los temas de marcas, de publicidad, los contratos con proveedores, con IBM, con Amazon, con el que sea. La Secretaría General es todo lo que tiene que ver con la Junta Directiva, con los accionistas, con los administradores de la sociedad. Los temas de regulación y asuntos públicos, pues es todo lo relativo a la regulación financiera, que es bastante fuerte. No sé. No, pero es que, y me parece importante hacer la explicación, porque además Elisa hacía un poco la explicación de lo que ella estaba haciendo en Asobancaria, para poner sobre la mesa y preguntarles sobre los retos que ha implicado para ustedes dentro de su carrera y ya llegando a este punto, pues de una posición directiva, el hecho de ser mujeres. Si ha habido retos o no ha habido retos. Hay muchas que sienten que sí, otras que no. Entonces, Liz, te pregunto a ti, en tu caso. En mi caso, definitivamente sí. Cuando yo llegué a este rol en la Asobancaria y en general en todos, creo que el primer reto es como apropiarse del conocimiento y entender muy bien qué es lo que tengo que hacer y cuál es el entregable que tengo que dar. Y en particular en esta gestión gremial, cuando yo llegué hace 12 años a esta posición, yo era más joven y era mujer, entonces tuve que buscar... Eres muy joven todavía. Tuve que buscar mi propio sello, ¿no? Y darle peso a mi voz, porque a veces yo iba a los comités donde estaban todos los vicepresidentes o de tesorería, o los financieros, o los contadores, o cada uno de los comités que lidero, y la mayoría eran hombres, entonces... decir, bueno, que ellos sintieran primero que confiaran en lo que yo decía, ¿cierto? En la gestión que hacía. Ese empoderamiento, pues al principio fue difícil porque a mí me temblaba la voz. Yo recuerdo la primera vez que entré a un comité, como que decía, no, respire y hágale, usted puede, ¿no? Entonces eso, tener voz, generar confianza, credibilidad y pues por supuesto... día a día uno encuentra cosas por mejorar y por aprender, ¿no? Cada vez es más necesario escuchar, ¿no? Escuchar y también de alguna forma ser empático con los otros, ¿no? Tratar, por ejemplo, últimamente en estos temas de inclusión financiera, hay muchos sectores que se acercan a la asociación bancaria a decir, no me abren cuentas, a los mineros, a los productores de cannabis, el sector webcamer, no nos abren cuentas por el riesgo que puede existir para los bancos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces es sentarse y escuchar y entender cómo funcionan esos sectores y tratar de concertar y conciliar las necesidades de ellos con los intereses y con, digamos, la regulación que los bancos tienen que cumplir sí o sí, y buscar cómo resolver y atender esa necesidad y generar oportunidades de crédito. Liz, pero dijiste
yo tuve que encontrar mi propia voz porque tuve el reto uno de que era joven, sigue siendo muy joven, de que era joven y además era mujer y llegaba a sentarme en unos entornos supremamente retadores con mayoría de hombres ya más grandes. ¿Cómo encuentra uno su voz? Porque pues muchas mujeres dirán, ¿cómo hago yo ese proceso de encontrar mi voz, que de verdad se me escuche, se me crea lo que yo estoy diciendo cuando pues tengo como desventaja, pero otros dirían que es una ventaja ser joven y pues ser mujer? A mí me tocó prepararme mucho. Me sentaba a estudiar y preparaba muchísimo los comités y digamos que una de mis premisas siempre ha sido que el trabajo hable por mí, ¿no? Si tengo que preparar un documento técnico, si tengo que escribir un artículo con mi equipo, cualquiera de los entregables tiene que estar perfecto. Y una cosa que le aprendí a María Mercedes Cuellar, mi primera jefe en Asobancaria, fue: Liz, si lo que usted me entrega, siendo tan técnico como tiene que ser, está escrito de una forma tan sencilla que su mamá lo puede entender, primero, usted lo entiende y segundo, es capaz de transmitirlo. Entonces, en ese ejercicio de buscar mi voz, lo primero era sentarme a estudiar, a aprender, interiorizar y poderlo, pues, de alguna forma manifestar con toda la, poderlo decir con todo el peso pues de la voz, y así debería ser, y en otros países funciona así y sería bueno que lo adoptemos de esta forma acá en Colombia, así. Y en el caso tuyo, Claudia. Parecido pero distinto. Entonces, ¿Qué distinto? Yo también era la mujer más chiquita y la única mujer en muchos de los foros con gente grande, pero la verdad es que yo sufría de la autoconfianza que solo da la ignorancia. Entonces yo pues me sentía lista para todo, súper empoderada, súper todo, y la verdad es que tuve unos jefes súper alcahuetas que me vieron con ganas de retos y me dijeron, bueno, ¿usted cree que es capaz? Hágale. Y yo retada pues para adelante, y de hecho con el tiempo aprendí fue a que no tengo que decir todo lo que pienso, no, o sea, a veces escuchar, o sea, me tocó fue frenarme un poco con el tiempo, pero la verdad es que encontré un ambiente donde si bien pues uno encuentra gente que no está, que de primeras no te va a respetar o va a tener un prejuicio porque eres menor o porque eres mujer o las dos. Sí. De todas formas, después de que uno trabaja y el trabajo habla por sí solo, pues tienes aliados, tienes amigos, tienes tus jefes, y yo creo que es uno mismo no limitarse y no ponerse y no dejar que esos prejuicios el primero que los tenga es uno mismo. Entonces yo sufrí un proceso paralelo pero con mucho apoyo de mis jefes. Pero tú dices, yo tenía la autoconfianza que solo da la ignorancia, pero Sí. también esa confianza en ti. Exacto, Y muchas sí. de las que se han sentado ahí donde ustedes, cuando yo les pregunto ¿cuál es el primer paso? Me dicen, lo más importante es creerse el cuento y creer en uno y saber que uno es capaz y que uno puede y que uno no es menos que nadie allá afuera. Entonces, ¿tú crees que esa autoconfianza, ese creerte el cuento por cualquier cosa, por tu origen, por tu casa, por lo que sea, por los profesores, te sirvió en la carrera? Sin duda, me sirvió ser insolente. Pero entonces ahí me voy al tema de la casa, para preguntarles, porque yo creo que la casa lo forma uno mucho. ¿Quién es uno? ¿Cómo es, en tu caso, Liz, cómo es tu composición familiar? Mi papá, mi mamá, mi hermano mayor y mi hermana pequeña. ¿Y tus papás, los dos trabajaban? Los dos trabajaban. Bueno, mi mamá empezó a trabajar como cuando teníamos 8 años. Tuvimos la fortuna de que nos cuidara pues como en la primera infancia. Es la mujer más amorosa que conozco. Mi familia tenía limitaciones económicas y ella se inventaba cosas, ¿no? Nos llevaba a conciertos y a exposiciones, siempre procuró como acercarnos pues, a la vida cultural, nos inculcó muchísimo la lectura, y mi hermano mayor era asmático cuando éramos pequeños, entonces nosotros no podíamos correr como cualquier niño, porque si él corría de aquí a 5 metros, terminaba asfixiado y terminaba en la clínica con subsidio como por 8 días. Entonces mi mamá se inventaba cosas. Entonces había tardes donde agarraba un cuaderno así gigante como una enciclopedia que tenía, y entonces nos compró a cada uno, porque ella quería 2 cosas: inculcar la lectura, que mejoráramos la letra y que tuviéramos perfecta ortografía, ¿no? Entonces cuando hacía eso, nos compraba cuadernos ferrocarril. Ella escribía con una letra preciosa el nombre, no sé, Leonardo da Vinci.
y empezaba a dictarnos la biografía de Da Vinci. Y luego iba y buscaba en el libro la Gioconda. Y nos la mostraba y leíamos en qué año la pintó, con qué técnica, Pero la tarde que yo más recuerdo fue cuando nos dictó la biografía de Mozart y puso la pequeña serenata nocturna. Entonces yo adoro como todos esos espacios culturales. Por ejemplo, intento una vez al año ir a ópera en el Met. El año pasado me escapé a escuchar a Yo-Yo Ma, ¿sí? Y en el 2019, para mi cumpleaños, como forma de resarcir como ese cariño y ese amor y todos los sacrificios que ella hizo con nosotros tres, o por nosotros tres, nos fuimos para Nueva York para mi cumpleaños. Cuando yo la llamé a decir, mami, yo no quiero estar en Bogotá en mi cumpleaños, ella me dijo, vámonos a Cúcuta a visitar a su tía. Y yo, no, mami, vámonos para Nueva York. Y entonces yo estaba como medio triste porque íbamos a regresar 2 días antes de que reabrieran el MoMA. Estuvo cerrado como 8 meses mientras lo remodelaron. Y fuimos 2 días antes de regresar a Bogotá al store y nos enteramos que al día siguiente, ese domingo, estaba abierto para el público. Entonces yo le dije a mi mami, bueno, el plan es ir a ver el amanecer en el Central Park, devolvernos y hacer fila para entrar, ¿sí? O sea, no nos podemos devolver sin ir a ver las lilas de Monet y la danza de Matisse, que son mis cuadros favoritos. Fuimos las primeras en la fila, eso generó todo friki porque bajo el director del MoMA, salimos en el New York Times, sí, nos tomaron fotos en el New York Times, nos persiguieron por todo el museo, me preguntaron que por qué esos 2 cuadros son mis favoritos y me siento como muy afortunada de haber podido compartir con mi mamá eso. Ella no sabe inglés, me decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque esto es tan importante. Y le dije, no sé, mami, pero disfrutémoslo, es como un regalo. Ay, qué un regalo de la vida. Y también ese día, en ese viaje, cuando llegamos a Nueva York, mi color favorito es el morado. El cielo de Nueva York en el atardecer estaba absolutamente morado. ¿Y cumplías cuántos años, Liz? Muchos. Muchos. Pero mira, el tema de la formación en la casa y que tú hablas, por ejemplo, del arte. Sí, de la importancia que tuvo para ti en tu vida y en tu formación. Y tú, Claudia, tienes una abuela que es pintora. Sí. Mi abuela pintora, cuando estabas hablando, ahí mismo hice clic con eso, exactamente. Sí, mi abuela paterna, mi papá era hijo único, entonces mis abuelos fueron súper importantes para nosotros creciendo. Y eso era mi abuela, era el arte, la cultura, lo que tú estabas hablando tal cual. O sea, nos hablaba de ballenas y ponía entonces los cantos de las ballenas, nos hablaba de los compositores y nos ponía la música de los compositores, todos los libros y las enciclopedias de los museos, de las cosas, era espectacular, nos llevaba a exposiciones, nos llevaba a conciertos, nos llevaba al teatro, nos llevaba a cine por primera vez a mí y a mis hermanos. Entonces para mí esa conexión con el arte, con la cultura, con la lectura, con la cocina, con muchas de esas cosas la tengo súper conectada con mi abuela, o sea, me devuelve completamente. Cuando uno piensa en el sector financiero, digamos, en ese sector tan duro y cómo prepararse para estar ahí, para ser exitoso, uno lo último que pensaría es cómo esos otros sectores, en este caso el arte, la literatura, la pintura, pues puede servir como un motor para poderse desarrollar bien en este sector. Y te pregunto a ti, Claudia, ¿tú sientes que sí, que eso, pues porque en el caso de Liz, por supuesto, porque lo puso sobre la mesa, pero en el caso tuyo también, porque la gente, pues la gente a veces cree que no, que ese tipo de cosas son accesorias. No, pues yo creo que las personas somos como en tecnicolor, o sea, que uno tiene muchas facetas y la gente lo ve a uno en el modo corporativo y cree que eso es todo lo que existe, o lo ve uno de mamá y cree que eso es todo lo que existe, pero yo creo que es todo eso lo que le enriquece a uno. Las distintas facetas y ojalá se contradiga uno en ciertas cosas y a veces le guste algo y a veces no, pero definitivamente uno tiene que llegar al ámbito profesional y a la carrera pues con todo su ser, ¿cierto? O sea, con todas esas cosas, y también tienes que tener un outlet, una forma de escapar o de descansar o de cambiar de tema y tener otros intereses, otras actividades, otros hobbies, que no sea todo trabajo. Tú decías, yo me creía el cuento y yo era súper atravesada
Y yo ahí empecé a hablar del tema de la familia del núcleo. ¿Cómo era tu familia? Sí. ¿Y cómo te educaron tus papás para tener esa personalidad? ¿O simplemente naciste con esa personalidad? Pues yo nací con la personalidad, mis papás te contarán que yo salí cantando, bailando, mi mamá llegaba a la casa y yo salía y me disfrazaba 7 veces y les hacía 7 shows distintos sin que nadie me lo pidiera, o sea, no era como vaya, haga el show, no, yo era así, en el colegio era la que cantaba, la que recitaba, la que me vestía de hombre, la que, o sea, todo, la que. Entonces sí, yo nací sin pena y súper extrovertida. Pero sí, mis papás, mi mamá enfermera, trabajaba medio tiempo, muy presente, muy tradicional, una mujer, una mamá súper tradicional. Mi papá empresario, era pues como el típico papá que no sabía ni en qué salón estaba uno, pero tenía muchos intereses afines con mi papá. Entonces, pues disfrutábamos como cosas como nadar en la finca, o nos hacía carreras de observación. Era como jugar, como una cosa muy de juego o de intereses de otros temas que le gustaban a mi papá le gustaba también la música, el rock, o sea, le gustaban como ciertas cosas que también compartía con él. Soy la mayor de 2 hermanos, entonces mis otros 2 hermanos son hombres, entonces me crié en una casa de mayoría hombres, yo creo que esa energía masculina también se me contagió bastante. Y la verdad como una familia muy tradicional, ya les conté, mi papá hijo único, y por ese lado era muy la cultura, el arte, la lectura, el viaje, pero por el lado de mi mamá era una familia típica antioqueña, bullosa, o sea, todo lo contrario, o sea, por un lado me educaban y por el otro me deseducaban, y obvio en la familia de mi mamá se burlaban por mí, que muy pinchada, que muy no sé qué, o sea, me hacían bullying por ese lado. Pero la verdad sí, crecí en un ambiente pues como muy familiar, muy familiar. Ok, y entonces ahora quiero preguntarles a las dos, ya que en ese ambiente familiar, Liz, tú mencionabas a tu mamá y las cosas maravillosas que ella hizo por ustedes, sí, y lo que eso te marcó. ¿Y tu papá? Mi papá fue un papá presente, como los papás de esa época, digamos, proveedor, ¿no? Okay. Ahora, debo reconocer que en los momentos como más complicados de mi vida, yo llamo y él está, ¿no? Okay. Entonces, de él también he aprendido como a quitarle seriedad a las cosas, ¿no? Él es muy... le busca el chiste a las cosas. Yo normalmente, yo a veces digo, no me siento una mujer graciosa, yo no me sé un chiste, ¿no? Alguna vez con unos de mis amigos de la universidad hicimos nos pusimos retos de cosas. Liz, apréndete un chiste y no lo cuentas. Ya se me olvidó, obviamente, pero lo conté sin ninguna gracia. Mi papá y mi hermano tienen muy buen humor y digamos que de alguna forma, y también mi hermano, considero yo que es una de las personas más sabias que conozco. En este momento de mi vida, cuando siento que hay alguna presión o dificultad que no sé muy bien cómo manejar, lo llamo y hacemos videollamada. Pues mis 2 hermanos viven fuera de Colombia y nos comunicamos los 4 con mi mamá. Y cada uno dice qué piensa, qué opina, y como que hay uno empieza hay una junta directiva familiar para tomar las decisiones. El comité familiar, sí, sí. Pero esto, frente a cómo lo forma uno, pues el principal núcleo, la familia, y cómo eso lo estructura para uno ser exitoso o no a nivel profesional. Pero ahora, la gente que uno se encuentra en el camino a nivel laboral, Liz hablaba de María Mercedes Cuellar y ahorita hablamos de eso, pero Claudia, tú, los mentores, los referentes en tu vida laboral que dices, menos mal yo me encontré con esta gente que me ayudó a seguir por aquí. Sí, tal cual, y ahorita lo mencionaba, mis jefes, pues que eran los primeros que me acolitaban, que me empujaban, que me retaban, y la verdad tuve la fortuna de tener súper buenos jefes toda la vida, y en ese sentido yo creo que han sido mis mejores mentores, y a mí me encanta trabajar con gente inteligente, con gente que está apasionada por lo que hace, retadora. Entonces la verdad mis mejores mentores han sido mis jefes, mis compañeros de trabajo, que además a lo largo de la vida uno se encuentra 7 veces con la misma gente. Es verdad. Entonces hoy somos pares, mañana soy tu jefe, pasado mañana soy tu jefe diagonal, entonces y la vida da muchas vueltas, pero si uno disfruta con la gente con la que está trabajando, pues se vuelve de verdad apasionante, se vuelve mucho más enriquecedor lo que uno hace, mucho más apasionante. Entonces la verdad mis mentores absolutos pues han sido mis jefes y mis compañeros de trabajo. ¿Y tus jefes han sido hombres principalmente o mujeres también? Pues curiosamente principalmente hombres, solamente tuve
dos jefes mujeres indirectamente, también me fue súper bien con ellas, pero la mayoría de mis jefes han sido hombres. Ok. Sí. En el caso tuyo, Liz, ya sé de María Mercedes Cuellar, pero además de ella, o ella ha sido la principal que te ha marcado a ti en tu carrera profesional, que además ha marcado a mucha gente. Yo he Mercedes. tenido dos mujeres jefes. Lilian Zimbakeva, fue mi primer trabajo. Ella fue a estudiar a Alemania sobre cómo hacer scores de crédito, y scores en general para evitar el fraude, para buscar potenciar o generar más productos para las personas. Luego María Mercedes Cuellar, que como ya mencioné, ella fue mi inspiración y sigue siendo. A veces cuando tengo decisiones o cosas que en el trabajo, digo, María Mercedes, ¿qué pensaría en esta situación? ¿No? Y por supuesto de todos mis jefes hombres también he aprendido. De ellos he aprendido cómo hacer un poco más práctica, no tan metódica ni tan rigurosa como suelo serlo. También a tener como una comunicación más asertiva, ¿no? Algunos me han dicho, Liz, por favor, no hagas tantos gestos con la cara porque se nota lo que estás pensando o sintiendo. También pues me han empoderado, ¿no? Me han dicho, no, Liz, ve tú a hablar por el gremio en tal espacio, y eso de alguna forma ha hecho que también me siga creyendo el cuento de claro, que sí lo puedo hacer. ¿Sí? Recuerdo mucho que Daniel Castellanos, que fue mi jefe directo cuando tomé este rol aquí en Asobancaria, un día de mi cumpleaños, es que son muchas historias alrededor de mi cumpleaños, tenía él que ir a hacer una presentación sobre los estándares de Basilea, donde básicamente se sugiere cuál es el nivel de capital necesario que los bancos tienen que tener, y yo había dedicado como 3 días a prepararle la presentación como a él le gustaba, y la noche anterior me dice, o sea, el 16 de octubre me dice, Liz, no voy a ir porque me toca ir a tal cosa, ve tú. Presentarla tú. A presentarla tú. Entonces me tocó quedarme esa noche a rehacer la presentación como me parecía a mí que podía decirla más, pues mejor y más directa, etc. Y entonces, bueno, me subí yo allí hacia Atril, porque es diferente hablar en un comité con los vicepresidentes que ya conozco y con los que mensualmente pues, me veo, pero aquí este era un escenario gigante. Y yo sentía que la pierna me hacía así, no me salía la voz. Dios santo. No, yo respiré profundo y como si le estuviera, otra vez, como si le estuviera explicando a mi mamá, empecé a hablar. Y cuando terminé de hablar, la persona que nos había invitado dijo, bueno, y Liz estaba de cumpleaños hoy, entonces cantémosle el cumpleaños. No, esto... Esto es en el mes de octubre, o sea, tú cumples años en octubre. Sí, o sea, señor. octubre es un mes muy importante. Tengo sí. una pregunta sobre María Mercedes, y es, María Mercedes es precursora de muchas cosas para las mujeres en el sector financiero. María Mercedes ha ocupado cargos que ella es la primera que los ocupa, etcétera, etcétera. Ella, que fue una de tus mentoras y de tus jefes, cuando lo estaba haciendo, ¿hacía conciencia de que quería que otras mujeres y mujeres como tú también siguieran ese camino, o no había como de verdad la conciencia de, oiga, quiero hacer la mentoría para que otras mujeres vengan? Yo recuerdo que la mayoría de directivas en esa época éramos mujeres. María Mercedes estaba rodeada de mujeres, su mano derecha, Marta de la Espriella, mujer, y... Sí, yo no sé si era tan consciente, pero ella estaba rodeada de mujeres. Ok. Y, y te pregunto ahora a ti, Claudia, y es ya del otro lado, de ser la mentora, de escoger de quién se rodea uno, ¿haces conciencia de eso o no? De buscar cómo ayudarle a otras mujeres que vengan, o simplemente de hacer pues mentoría también para todo el que venga en la compañía. Yo hago mentoría para todo el que venga, pero sobre todo yo me dedico mucho con las personas que les veo mucho potencial. O sea, y a la gente que le veo ganas y potencial, me gusta retarlos, me meto, o sea, así no sea de mi equipo, así no sea de mí. O sea, si uno ve gente como con esas ganas de crecer y con ese potencial, yo normalmente me tomo el trabajo de retroalimentarlos, de pues como bien y mal, y también decirle, oye, tal vez esto, o sea, eso siempre lo he visto, pero adicionalmente
como decía Lisa ahorita, hay muchas abogadas. Entonces, mi equipo somos puras mujeres, mi equipo primario somos puras mujeres. Ha habido hombres que van y vienen, pues, o que han estado mucho tiempo, pero que son uno, y entonces cuando estamos en un comité o algo, entonces, no, niñas, y él sale. Pero la verdad es que sí, en el ambiente de los abogados hay muchas mujeres. Ya en el banco en general, pues obviamente es un grupo mucho más mixto con hombres y mujeres, pero la verdad pues ese balance está dado. Y cuando, pues cada caso es personal, digamos, y la mentoría se da de forma individual, pero si hay como unos parámetros comunes que les das a todos, ¿qué les dices? No, yo creo que no son parámetros comunes, sino más bien lo que te digo es que uno ve la gente que tiene esas ganas, ¿sí me entiendes? Entonces, a las personas que tienen esas ganas, yo trato de exponerlos, de acompañarlos, de retarlos, es un poco pues como más desde ese punto de vista que propiamente sentarme a darle consejos. Si alguien me pide consejo, que he tenido personas y mujeres jóvenes que me piden espacios de consejo, o por ejemplo cuando les tiene una oferta laboral, o personas que trabajaron conmigo en otro momento de la vida, pues me encanta y ofrecer consejos en ese sentido como de carrera profesional o algo así, pero si no, es más como en el día a día del trabajo que trato de buscar esas oportunidades y de retarlos para que ellos mismos pues brillen. Y hablando de esos consejos, Liz, ¿tú sí darías algunos consejos en particular de una mujer? Haz de cuenta, imagínate tú cuando tenías 18 años o 20 años. ¿Qué le dirías a esa Liz de los 18, 20 años, hoy con toda esa experiencia, con todo ese recorrido, que tú dices, si yo hubiese sabido esto, tal vez las cosas hubieran sido más fáciles? Yo creo que lo primero es, de verdad, tomarse en serio el empoderarse, el creer que no hay límite, o sea, que uno es capaz de hacer lo que se proponga hacer. Que eso también es como una de las enseñanzas de mi abuelo paterno. Él era un campesino y si daba la palabra de que tal día iba a estar el café ya listo para vender, era su palabra, ¿sí? Yo también soy como muy de eso, la palabra para mí tiene muchísimo valor. Entonces, finalmente la palabra está conectada con ese ejercicio de introspección, de decir, soy capaz y lo voy a hacer y lo voy a hacer bien y voy a ser exitosa. Creo que también ahí eso tiene que estar acompañado de saber escuchar, ¿sí? Porque, como decía Claudia hace un rato, finalmente, sí, uno aprende mucho de los jefes, pero, por ejemplo, yo también aprendo muchísimo de mi equipo de trabajo, ¿no? Que son millennials. Yo antes no sabía quién era Karol G, ¿no? Okay. Yo pensaba que cuando hablaban de Karol G, hablaban de una persona que es actor, ¿sí? Entonces decían Karol, yo decía, es el actor de televisión. Yo de ellos aprendo de temas musicales, claro, recién salieron a la universidad y eventualmente tienen conceptos más frescos. Pero también les enseño, por ejemplo, estamos en un proceso de los viernes en la tarde ver series de televisión que tienen que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Y qué series de televisión ven? ¿Cuáles son? Por ejemplo, ahorita estamos viendo Chernobyl, que de verdad es... ¿Chernobyl? ¿Y por qué tiene que ver en Max? Porque todo lo que pasó en Chernobyl se hubiera podido contener si hubiera habido una auditoría y un manejo real y sensato de los riesgos, ¿sí? Entonces vemos Chernobyl, también pues por supuesto películas que tienen que ver con lo que pasó en la crisis del 2008, les recomiendo libros, también les cuento sobre exposiciones que creo que tienen que ver. Entonces siento que finalmente todos los días uno se va a la cama aprendiendo algo nuevo o valorando más algo que a lo mejor el día anterior era intrascendente. Ok. Bueno, tenemos que pedir la lista, Liz, de las películas y las series que nos tenemos que ver para aprender. Otro tema importante sobre la vida profesional y esas pues, recomendaciones que uno siempre pide, creo yo, es cómo hacer el balance de la vida personal y la vida profesional, sobre todo cuando se llega, Claudia, a un cargo directivo. Es cómo logro estar con los hijos, con el esposo y pues también estar funcionando bien en el trabajo. ¿Eso tú cómo lo logras?
Pues yo creo que todo tiene que ver con el grupo de apoyo. O sea, uno no puede hacer todo y no lo puede hacer solo. Entonces yo creo que lo primero es contar con un súper grupo de apoyo, con la familia, con la pareja, con las personas que le ayudan a uno en la casa, pero adicionalmente también tener ese mismo apoyo y confianza con la gente con la que uno trabaja, con su propio equipo, con los pares, con los jefes, para poder estar en lo que uno necesariamente tiene que estar y poder no estar cuando uno de verdad tiene que estar en la casa. O sea, para los dos lados. O sea, tú no puedes estar simultáneamente en todo y no puedes estar en este momento y pensando, están enfermos, están en el hospital, tengo que ir. O sea, uno tiene que estar en donde está. Y para eso uno necesita tener tranquilidad de que lo otro está solucionado. O sea, de que no tienes un incendio a los dos lados prendido al mismo tiempo. Entonces, yo creo que de las cosas más importantes es eso, es tener ese grupo de apoyo en la familia o en el ambiente familiar y adicionalmente en el ambiente profesional. Y saber priorizar y renunciar, ser súper claro con lo que es prioritario para uno en la vida, en ese momento de la vida, en ese momento de la carrera, y de verdad ser súper consecuente con las decisiones. O sea, ¿necesito ir a esto o necesito estar en esto? Y siempre tener como ese norte y saber renunciar. O sea, renunciar porque uno no puede ser perfecto. O sea, la perfección, a mí me tocó dejar el perfeccionismo y pues no, sí. Uno no lo deja del todo, pero sí es algo que definitivamente pues toca cuando uno quiere tenerlo todo, pues de alguna forma sí tiene que renunciar al perfeccionismo porque te toca renunciar y te toca escoger y no puedes tratar de hacerlo todo porque te quemas. ¿Cómo es, ya preguntado de tu familia, pues tu núcleo original, pero ahora el tuyo, el de tus hijos, tu esposo, ¿cómo es? Yo estoy casada hace 16 años con Maximiliano, fue compañero mío toda la carrera, abogado, entonces tenemos los mismos amigos de la universidad en Colombia, del máster que hicimos, o sea, de la vida, entonces pues eso ya desde los 18 años estamos juntos, entonces pues imagínate toda la vida. Y tengo 2 hijas, tengo una de 6 y una de 8. Okay. Entonces, pues básicamente, o sea, mi marido... ¿2 mujeres? 2 niñas, sí, 2 mujeres. Vine de casa de hombres de energía muy masculina y ahora mi casa es pura energía femenina. Hasta perrita tengo nueva, estoy estrenando perrita esta semana, bebé. Pero sí, entonces definitivamente uno tiene que hacer equipo pues con alguien para poder tener una vida familiar. Sí. Y esas 2 niñas que tú tienes, ¿qué quisieras imprimirles a ellas? Ya después de este recorrido que tienes tú como mujer, los retos que sabes que existen, lo que te ha tocado vivir, ahora que tienes esas 2 niñas en tu casa, que tienes la posibilidad de tú enseñarle y pasarles muchas cosas para su vida y que les sirvan como elementos, ¿qué es lo que quieres entregarle? Pues yo creo que un mensaje que les queda a ellas todos los días es que las mujeres pueden hacer lo que quieran, ¿cierto? Okay. Y a veces vemos programas de televisión viejos o cosas viejas y no, es que las mujeres no podían hacer esto, o los libros de las niñas rebeldes o algo así, no, que las mujeres no podían, y ellas son como así que las mujeres no podían hacer X, ¿cierto? O sea, yo creo que lo primero es eso, como transmitirles que las mujeres pueden hacer lo que quieran, o pueden no hacerlo si quieren, o sea, si quieren ser mamás, si quieren estar casadas, si quieren tener hijos o no tener hijos, o ser unas grandes profesionales o ser amas de casa, pues pueden escoger qué quieren hacer. Entonces eso sería lo primero. Lo segundo es, pues obvio, me extrañan cuando estoy viajando y eso, yo quiero que ellas sepan pues que tienen una mamá que está ahí siempre que me necesiten, ¿cierto? Así no esté físicamente siempre cuando yo quisiera, pues de todas formas que sepan que me tienen ahí y que son mi prioridad en la vida. Yo creo que eso es importantísimo para mí, que ellas sepan eso, y yo creo que lo saben pues bastante. Claro, no, pues claro. Liz, en el caso tuyo, ¿cómo balanceas esa vida profesional con la vida personal? Que creo que es la clave del éxito para muchos, siempre dicen. Sí, yo paso mucho tiempo con mis 2 papás porque me siento como, pues, siendo la única hija que está aquí en Colombia, me siento responsable de ellos, ¿no? Y al principio a mi mamá le costaba mucho que no nos viéramos todos los fines de semana, porque me decía, pero ¿cómo no nos vamos a ver? Y yo, no, mami, este fin de semana quiero leer, quiero ver a mis amigos de la universidad, pero siempre encuentro espacio, digamos. No pasa una semana sin que yo no vaya a cine, sin que vea a mis papás. También me gusta mucho ir a visitar a mi abuelita. Ella en este momento tiene 96 años y de mis 2 abuelos paternos heredé como ese tesón por el trabajo, ¿no? Así como de mi mamá. Entonces siento que al final hubo un momento en donde salíamos siempre muy tarde y dije, no, esto pues esperará mañana. O sea, yo
quiero irme a caminar, a como desconectar, quiero sentarme o quiero llegar a regar mis orquídeas o quiero llamar por teléfono a tal persona. Entonces sí hay un punto en donde uno tiene que decir y reconocer otra vez que no todo es el trabajo, que hay otras aristas de la vida que hacen que Liz sea un ser íntegro, ¿no? Y tú decidiste, Liz, no tener hijos. Exacto. Y fue una decisión consciente, es decir, yo tomé la decisión de que no quiero, a pesar de que tuviste una experiencia tan linda con tu mamá. Sí, yo vi todos los sacrificios que ella tenía que hacer, vi lo que mis 7 tías hicieron, luego lo constaté con mis amigas del colegio que básicamente renunciaron a ser mujeres por ser mamás, y yo tomé la decisión de... Me gusta ser Liz Total. profesional, me gusta ser Liz hija, Liz hermana, Liz nieta, y lo disfruto y soy muy querendona, soy cuidadora, detallista, y así me siento feliz. No, pues claro. Liz. Gran eslogan. Sobre las mujeres siendo líderes, porque ustedes dos son líderes y obviamente ejercen un liderazgo dentro de las organizaciones en donde están. ¿Cuál es la impronta que tiene el liderazgo femenino? Claudia. ¿Qué pregunta? Pues yo te diría que hay una expectativa o hay un tema alrededor de la empatía, pero sobre todo, pues yo no soy la más empática tampoco, Liz, entonces yo creo que ahí también es del tipo de cosas que me ha tocado como desarrollar y conectarme con eso, me dio mucho con la maternidad, porque el perfeccionismo no es muy amigo de la empatía. Pero la verdad es que yo creo que lo que traemos las mujeres a la mesa es que pensamos distinto. Y sí pensamos mucho en términos de colaboración y de redes. Y yo creo que no tenemos un espíritu ambicioso y competitivo las mujeres que somos líderes, pero también, pues en mi experiencia profesional, también tenemos esa capacidad de conectar. Entonces yo creo que eso para mí ha sido súper valioso y que también pues lo siento con muchas de las mujeres líderes con las que he trabajado. Yo he tenido experiencias muy bonitas con las mujeres líderes y la verdad es que hay como un mito de que las mujeres pelean y creo que yo he sentido todo lo contrario. Entonces la verdad es que yo creo que tal vez en eso sí hay como un rasgo. Hay muchos que la gente nos atribuye típicamente que la ternura, que somos muy detallistas, a mí se me olvidan los cumpleaños, si es por ese lado no soy yo, pero sí esa capacidad o esa intención de conectar y de analizar tal vez los temas distintos a cómo se analizan desde una perspectiva masculina. Y en el caso tuyo, Liz. Yo creo que hay 2 factores importantes. Uno, pues el hecho de ser más sensibles creo que nos hace de alguna forma pues más empáticas, por un lado, como retomando lo que tú decías, pero también siento que somos muy solidarias, ¿sí? Pues en mi círculo, en mi equipo, siempre hay solidaridad, ¿no? Siempre buscamos y también pienso como que de nada sirve que alguno de los profesionales esté sentado ahí mientras tiene problemas en su casa. Váyase, acompañe, resuelva. Esto puede esperar, ¿sí? Es eso. Y también siento que de alguna forma, cuando Jonathan o Alejandro, mis jefes, me preguntan algo ahora, escuchan pues porque creen que en verdad esta es la señora que administra los riesgos. Entonces, ¿qué ve de esta situación? Y esa perspectiva que a veces también tiene algo que ver con esos sentidos, sexto sentido, es muy valioso a veces. Claro. ¿Ustedes dos se conocían de antes o no se conocían de antes? Ahorita estábamos hablando. Curiosamente no. ¿Pero sabían quién era la una y quién era la otra o no? Sí. Pues, pero ya se conocieron en esta conversación. Exacto. Entonces, por eso quiero preguntarles o pedirles que, Liz, pregúntale tú a Claudia algo que yo no le haya preguntado y que a ti te parezca interesante saber de ella. ¿Qué te hace feliz? Lo que no sea laboral. No se me había ocurrido. Bueno, comer, viajar, familia, amigos, buena conversación, buena música. No, yo soy disfruto mucho las cosas, entonces caminar, la naturaleza me encanta. El ejercicio no extremo, no hago ningún deporte extremo, pero me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces no, la verdad, pues disfruto de todo un poco. Súper. ¿Y tú qué le preguntarías a Liz, Claudia? Bueno, te preguntaría, Liz, si este no fuera tu trabajo o este no fuera tu vida, ¿qué otra cosa estarías haciendo? Yo a veces pienso que me gustaría ser campesina, ¿no? Como que irme a cultivar
flores, a recoger los huevos de las gallinas. Sí, creo que eso. Y también a veces como que digo, me hubiera gustado ser abogada. Increíble. Sí, pero nunca es tarde. No, nunca es tarde. Pero sí, como que tengo, internamente me hago una serie como de cuestionamientos de cómo podría también aportar para, desde la generación de políticas, a hacer cosas más justas, ¿no? Uh-huh. Y a veces desde el derecho es tal vez un poco más sencillo hacerlo. Entonces sí, tal vez habría sido abogada, o si no... A mí me hubiera encantado ser economista. Eso pasa mucho, por eso existen los dobles programas. Hay muchos que hacen abogado, hacen derecho y economía. Y ahora les voy a hacer una pregunta yo, y es, ¿cuál es su sueño profesional, Claudia? Porque han llegado muy lejos las dos, pero creo que uno nunca debe dejar de soñar. Sí. Pues yo creo que no es un puesto, en este punto no, yo soñé desde que estaba chiquita, desde que entré al banco soñé con este puesto, pues entonces yo creo que ya no es un puesto, es más un tema de seguir creciendo y teniendo retos, de sentirme súper motivada y a mí me motiva muchísimo esa adrenalina. Entonces yo creo que eso, siempre dejarme llevar por mi curiosidad, por los retos, por las cosas que me apasionan, que me interesan, y me encanta lo que hago en este momento. Entonces pues, o sea, como que no fantaseo con algo muy distinto de lo que estoy haciendo, pero verdaderamente sí lo que no quiero es como que se me vuelva paisaje lo que me gusta tanto y lo que disfruto tanto. Ok. Liz, ¿y tú? Sí, yo también quiero morir aprendiendo, ¿sí? O sea, todos los días aprender algo, y a veces quisiera, no, como que lo anhelo, pero luego como que me retracto, ser vicepresidenta de riesgos de algún banco. Como que a veces me lo sueño, porque además actualmente solo hay una mujer vicepresidenta de riesgos. ¿No hay más? Por eso te decía que tú te habías ido al lado duro de la economía, en donde hay más hombres que mujeres. Sí, entonces me sueño eso. Pero eso es posible, o sea, no es que no exista la posibilidad. Seguramente es posible, sí, pero también como que luego digo, no, a mí me gusta mucho lo que hago aquí, todos los días aprendo, tengo que buscar bibliografía, el reto que existe de ser vocera de los 36 bancos agremiados, interactuar con el regulador, con el supervisor, generar relaciones pues de confianza, de credibilidad, y tener amigos ahora de vida, ¿no? Varios de mis grandes amigos trabajan en esas, son contraparte en mis discusiones técnicas. Claro. Bueno, pero eso puede ser perfectamente. Y entonces ahora yo les pregunto, para ustedes, ¿qué es ser banqueras? Desde cada una desde su rol y desde su sector, si yo les pidiera una definición de banquera, ¿qué es para ti, Claudia? Para mí es tener una herramienta de desarrollo y de bienestar para las comunidades y para las personas. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Entonces yo creo que eso es ser banquero, es utilizar esas herramientas para desarrollar comunidades y personas. Liz, para ti, ¿cómo definirías el hecho de ser banquera? Bueno, lo condensaría en 3 verbos: cuidar, apoyar y generar. La parte de cuidar es pues, el sector financiero y los banqueros, indistintamente del género, tienen la responsabilidad de reconocer la realidad de la contraparte y otorgar productos a su medida y a sus necesidades. Apoyar ese sueño de estudiar, de emprender un negocio, de comprar una casa, y generar tiene que ver con, pues, como le entregué un producto a su medida que atendía su sueño de viajar, estudiar, conseguir una casa, pues esa es una oportunidad que le estamos dando para que sus sueños se hagan realidad y para que de alguna forma su vida sea mejor. Claro, pues a las dos quiero agradecerles enormemente por haber estado acá, por haberme permitido conocer sus vidas, sus historias personales, que sin duda alguna me enseñan no solo mucho a mí, sino a todos aquellos que se conectan a ver este video podcast. A las dos, gracias. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Camila. Gracias, Claudia. Súper chévere. Gracias, Liz. Acerca la banca a los colombianos.